una vez más a nuestra escuela dominical. Sean también bienvenidos todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de nuestros canales en Facebook y YouTube. Bienvenidos sean todos, que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en este día maravilloso, el cual hemos apartado para agradar y alabar el nombre de nuestro Dios. Te voy a invitar en esta mañana que oremos para darle inicio a esta escuela dominical y que la presencia del Santo Espíritu de Dios sea manifestándose con poder y gloria en tu vida y en tu familia. Amado Dios que estás en los cielos, te bendecimos, oh Padre Celestial. A ti damos gloria, honra y honor, mi Señor, por tu amor, por tu magnífico, oh Padre Celestial, poder manifestado en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, Señor, en esta noche que pasó, y gracias por las misericordias que derramas nuevamente sobre nuestras vidas en esta mañana. Te pido, oh mi Padre Celestial, que sea la presencia de tu Santo Espíritu, mi Señor, en esta mañana glorificándose en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, Señor, y que tu presencia, Señor amado, sea en la vida de cada persona que nos escucha en esta mañana, de cada persona que nos sintoniza, Señor, a través de la internet. Bendíceles, guárdales y que sea tu presencia maravillosa manifestándose con poder y gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Alabemos al Señor con el ministerio de alabanza de la Iglesia Cristiana Jericín. Buenos días, amada iglesia y cada uno de los oyentes que en esta hermosa mañana pues nos están escuchando desde nuestro canal de YouTube y desde Facebook. Quiero hacerles una hermosa invitación en esta hermosa mañana que nuestro Padre Celestial nos permite vivir y estar nuevamente aquí un domingo en nuestro servicio de escuela dominical. Te invito, vamos a alabar, a honrar, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y para eso toma tu Biblia y vamos a buscar en el libro de los Salmos 40, en el capítulo 1. Dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Amén. Bendita sea su palabra. Este pasaje bíblico es muy hermoso y nos invita en esta mañana a nuevamente colocar nuestra esperanza, confianza en ese Dios todopoderoso. Despójate de la tristeza, de la angustia, del miedo, de la enfermedad, de todo lo que esté agobiándote en estos momentos. Te invito en esta mañana a que te postres delante de la presencia de Dios. Ante su presencia podrás encontrar plenitud de gozo, dice su palabra. Ante su presencia podrás encontrar la solución a lo que te está agobiando. Y por eso inclina tu rostro, levanta tus manos allí en tu casa si así lo deseas. Y dile a ese Padre Celestial cuán hermoso es su presencia. Gracias, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Dile: me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
presencia me levantaste, donde puedo adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, ante mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy. Dile, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tu presencia, Señor. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permanecer, demostrado ante tu presencia, Señor. Y allí permanecer a los pies de Cristo. Y allí permanecer postrado a tus pies. Y allí permanecer a los pies de Cristo. Porque dile, no hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Declaramos que hay libertad en la casa de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.
Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy amado. Porque soy amado. Sentir su gozo, sentir su río, la sanidad de las aguas queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, la sanidad de las aguas queremos danzar. Declara y libertad. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir sus ríos, hay sanidad en las aguas. Declaramos que hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar Y disfrutar. y disfrutar. Declara. Que yo soy libre, somos libres. ¿Por qué? Por su sangre, libres somos, somos libres, somos libres, por su sangre, libres somos, libres somos. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, oh Padre bendito, por esta maravillosa alabanza. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu bondad para con nuestras vidas, por el privilegio que nos das de poderte alabar, de poderte bendecir, Señor. Ahora, mi Dios bendito, nos disponemos a escuchar tu palabra, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ruego que sea la presencia de tu Santo Espíritu, oh bendito Dios, hablándonos. Confróntanos con tu palabra, con tu verdad, Señor, y permite que en el día de hoy, Señor, tu palabra halle cabida, Señor, en cada uno de los corazones que te escuchan, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos en esta mañana a disponer nuestros corazones. Voy a compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Cómo conocer la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad perfecta de Dios? Como creyente, en muchas ocasiones tenemos la duda si las decisiones que tomamos para dar curso a nuestra vida están o no acorde a la voluntad perfecta de Dios. Empezamos a dudar y a preguntarnos si en realidad lo que vamos a hacer está encaminado con lo que Dios quiere para nosotros.
Pero ¿cómo nosotros sabemos si las decisiones que tomamos están de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios? Hoy vamos a conocer 3 aspectos importantes en los cuales nosotros podemos saber y conocer si estamos tomando una decisión acorde a la voluntad perfecta de Dios. Pues bien, lo primero que debemos saber es que la voluntad perfecta de Dios es la que se desarrolla de acuerdo con su palabra. Es decir, la voluntad perfecta de Dios está basada en su palabra, en su camino, y refleja lo que Dios quiere que acontezca para nuestras vidas. Me voy a permitir leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de Juan, en los versos 16 al 18, y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, como les estaba diciendo, la primera forma de saber si nosotros estamos tomando decisiones conforme a la perfecta voluntad de Dios es basar nuestras decisiones en la palabra. Examina tus decisiones a la luz de la palabra. Y miremos aquí, si tú quieres saber si estás en la voluntad perfecta de Dios, examina tus decisiones a la luz de la palabra. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, todo aquello que te aleja de la palabra de Dios, eso te va a llevar en contra de la voluntad perfecta de Dios. Porque el deseo de Dios es que nosotros seamos salvos. ¿Y salvos a través de qué? De su palabra. El que no cree en su palabra será condenado, dice el versículo 18. Así que todo aquello que está en contra de la palabra de Dios no está entonces de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es perfecta. Cada día, esa voluntad perfecta de Dios es agradable. Y es o sería lo mejor que nos pudiese pasar a nosotros. La palabra de Dios en nuestras vidas manifiesta esa voluntad perfecta de Dios. Así que, si tú quieres saber si estás actuando de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, recuerda que todas tus decisiones deben estar basadas en la palabra de Dios. Nosotros no podemos tomar decisiones sin tener en cuenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su opinión, es la opinión de Dios para nosotros. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. La Biblia a ti y a mí nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Conociendo esta verdad, nosotros no podemos establecer una relación amorosa, sentimental con una persona que no sea cristiana. Eso lo tenemos claro. Y a veces nosotros oramos para que el Señor bendiga la unión, pero en realidad esa unión está basada en la palabra de Dios, está basada en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas solamente para satisfacer nuestros deseos y apartamos a un lado la palabra de Dios y no la tenemos en cuenta? La voluntad perfecta de Dios se manifiesta a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos tenerla en cuenta. Así que nuestro deber cada día es renovarnos a través de su palabra. Romanos 12:2 nos dice:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La única manera que tú y yo tenemos para saber si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios es renovar cada día nuestro espíritu. ¿Con base en qué? En la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Esa voluntad agradable, esa voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Debe haber en nuestros corazones la disposición de cumplir su palabra, de manifestar en nosotros, en nuestras decisiones, esa voluntad perfecta de Dios. Pero tenemos que poner esa palabra ante todo, como primera, antes de tomar cualquier decisión. El segundo aspecto para conocer si estamos obrando o no bajo la perfecta voluntad de Dios es que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todo aquel que cree en su palabra tenga vida eterna. La voluntad perfecta de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de Dios. Dentro de la voluntad perfecta de Dios vemos nuestro deseo de que ningún pecador se pierda, sino que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Él. Mire lo que dice el versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el deseo de nuestro Padre. Ese es el deseo de nuestro Dios. Que tú y yo tengamos vida eterna. Su voluntad perfecta es que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Pero qué tiene que ver esto? Pues bien, te lo voy a explicar. Todo aquello que te aleja de Dios, todo aquello que te hace desviar del camino, de la palabra de Dios, todo aquello que te hace desviar del Padre, irá en contra de la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es que tú y yo seamos salvos, de que tú y yo podamos tener vida eterna, que nuestras almas un día se puedan juntar con la de Él. Porque el deseo de Dios es perfecto, así como su voluntad también es perfecta. Y la voluntad del Padre, según segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Así que examina en esta mañana, amada iglesia, amado amigo que me estás escuchando, examina cómo tú te estás conduciendo, cómo estás viviendo. Si tus acciones te están alejando de la vida eterna, si tus pensamientos, cada palabra que tú pronuncias con tus labios te están alejando de la vida eterna, entonces no estás obrando conforme a la perfecta voluntad de Dios. Hay muchas decisiones que nosotros tomamos, muchas decisiones que erradamente tomamos a la ligera y no consultamos con Dios si es su voluntad. Esas decisiones nos van a alejar de la vida eterna. No sé si te estoy hablando en esta mañana de un empleo, no sé si te estoy hablando de alguna decisión que tú tomaste, sea cual sea la decisión que hayas tomado tú y que te esté alejando del Señor, que te esté alejando de los propósitos de Dios para tu vida, entonces eso no es la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú y yo tomamos decisiones para agradar nuestro ser, allí es cuando viene algo que conocemos nosotros como la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es su deseo. Él nos quiere bendecir. Él quiere lo mejor para nosotros, quiere las más ricas bendiciones. Pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta a Dios para nuestras acciones y decisiones. Y de esta manera caemos
en lo que llamamos o conocemos como la voluntad permisiva de Dios. ¿Pero qué es eso de la voluntad permisiva de Dios? Muy bien, la voluntad permisiva de Dios es aquella donde nosotros, por satisfacer nuestros propios deseos y queriendo agradar nuestras propias concupiscencias, actuamos sin tener en cuenta la opinión de Dios. Eso es la voluntad permisiva. Este momento es donde el ser humano trata de ayudar a Dios. En vez de esperar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Él ha prometido para nuestra vida, nosotros tratamos de ayudar a Dios. Imagínense, nosotros tratando de ayudar a Dios. La voluntad permisiva o en la voluntad permisiva, Dios permite que las cosas acontezcan. ¿Por qué? De acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. No es su santa voluntad, sino que Él en su misericordia obra de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. La voluntad permisiva de Dios es cuando nosotros tomamos nuestro propio camino, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Dios nos dio a nosotros algo que se llama el libre albedrío para tomar decisiones. Pero cuando esas decisiones están fuera de la perfecta voluntad de Dios, allí empieza a obrar la voluntad permisiva de Dios. Miremos un caso en el cual el pueblo de Israel activó esta voluntad permisiva de Dios. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 18, versos 5 al 7. Dice de la siguiente manera: y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Miramos este caso en el cual ya Samuel, el profeta Samuel, ya siendo un hombre viejo, sus hijos no estaban obrando conforme la voluntad de Dios, no tenían un buen testimonio delante del pueblo. Y el pueblo se rebela en contra de Dios y piden tener un rey. La perfecta voluntad de Dios para Israel era tener un reino teocrático donde Dios fuera su rey. Pero en la voluntad permisiva de Dios para Israel, Dios accedió y les dio una monarquía, es decir, el pueblo de Israel quería un rey como las otras naciones de su alrededor. Se les advirtió que esto no iba a resultar, pero ellos insistieron a que querían tener un rey. Dios en su voluntad permisiva les permitió tener un rey y obró, a pesar de que los reyes durante sus dinastías se portaran bien o mal. Allí obró Dios, allí obró el Padre Todopoderoso. Sigue diciendo 1 Samuel capítulo 8, verso 19 en adelante. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de vosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de la ciudad, idos cada uno a vuestra ciudad. Dios a nosotros nos da la libertad para elegir,
entre su voluntad perfecta y su voluntad permisiva. Y con esa libertad viene la responsabilidad tanto de la elección como de las consecuencias. Cuando tú te sometes a la voluntad perfecta de Dios, las bendiciones y las consecuencias de parte de Dios son plenas y abundantes. Pero cuando tú te sometes a la voluntad permisiva, las consecuencias y las elecciones no serán plenas. Las consecuencias pudieran ser horribles para nosotros personalmente y para aquellos cuyas vidas afectan por nuestro pecado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado decisiones erradas fuera de la voluntad de Dios y nos ha ido mal? Hemos obrado de manera incorrecta porque hemos hecho las cosas a nuestro gusto, a nuestro parecer, queriendo agradar nuestros deseos, nuestro corazón, nuestra concupiscencia. Cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad perfecta de Dios, limitamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Limitamos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. No intentes ayudar a Dios. No intentes para nada querer tomar decisiones en contra de Dios o fuera de los propósitos que Dios tiene para tu vida. La voluntad de Dios es grande, es perfecta y Él sabe cuándo obrar, de qué manera obrar y en qué tiempo hacerlo. No te desesperes. Tú que en estos momentos me escuchas y que sabes que Dios tiene para ti grandes cosas, en esta mañana quiero invitarte a que tú puedas ser paciente y esperar en la voluntad perfecta de Dios. Lleva tus peticiones, tus oraciones delante del Dios Todopoderoso y pídele orientación al Espíritu Santo de Dios para que Él te ayude, a tomar las mejores decisiones. La decisión que tomó el pueblo de Israel de tener un rey físico, despreciaron el gobierno teocrático de Dios y decidieron tener un reino monárquico, trajo sus consecuencias. Mire lo que dice el Salmo 81, 11 en adelante. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volviera mi mano contra el adversario. Los que aborrecen al Señor les fingirían obediencia y en el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con el mejor trigo y con la miel de la peña te saciaría. El pueblo de Israel había tomado la decisión de desobedecer a Dios, de actuar en sus propios caminos, de salirse de la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo nos apartamos del camino perfecto de Dios, vamos a vivir las consecuencias negativas de las malas decisiones que hemos tomado. Pero cuando tú y yo andamos en la perfecta voluntad de Dios, tenemos bendiciones, porque es nuestro Dios el que pelea a nuestro favor. Es nuestro Dios poderoso el que va agarrado de nuestra mano, el que anda en sus mandamientos, el que cumple su palabra, cumple la voluntad perfecta de Dios. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres saborear las bendiciones del Dios Todopoderoso, cumple su perfecta voluntad en tu vida. No te descarríes. Deuteronomio 5:29 dice
¿Quién diera que tuviera tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Cada vez que tú y yo actuamos bajo la perfecta voluntad de Dios, tenemos el sello de garantía que todo nos irá bien, que todo servirá para bien. Aún los momentos de crisis, aún los momentos de dificultad, todo será para bien. Solo cuando andemos en la perfecta voluntad de Dios, tendremos la plenitud de sus bendiciones para nuestras vidas. Dios quiere bendecirte, amada iglesia. Dios quiere ir delante de ti, pero tú debes tenerle en cuenta a Él en todas tus decisiones. No quieras ayudarle a Dios. No quieras que la voluntad permisiva de Dios esté sobre tu vida. Anhela sobre tu vida la voluntad perfecta de Dios, porque esa voluntad perfecta de Dios traerá sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunden. Tú no tendrás que salir detrás de las bendiciones, tú no tendrás que salir a buscarla. La palabra de Dios dice que a los que amamos al Señor y cumplimos su perfecta voluntad, las bendiciones de Dios nos alcanzarán, ellas nos buscarán, ellas vendrán a nuestro encuentro, ellas estarán allí, alcanzándonos y llenándonos de bendiciones hasta sobreabundar. Dejar a un lado la voluntad perfecta de Dios y estar en la permisiva nos traerá bendiciones limitadas, paz limitado, gozo limitado, junto con sufrimientos y tormentos en nuestras vidas que no nos servirán de edificación, en los cuales no nos podemos gozar, ni podemos sentir el gozo pleno del Señor. Interésate, amada iglesia, cada día en conocer a Dios a través de su palabra, para que Él pueda mostrar su voluntad para con tu vida cada día. Hoy es el tiempo en que tú vuelvas la mirada al Señor, en que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy, abierto a lo que tú quieres que yo haga. Oremos en esta mañana. Amado Rey, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque sé que tú has hablado de manera especial, Señor. Señor, queremos vivir, oh Dios bendito, agradando, Señor, tu nombre. Agradando, Padre Celestial, tu presencia, Señor, y actuando bajo tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Afina nuestro oído, Señor, espiritual para escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Y coloca en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Señor, que es agradable, es perfecta, Señor, y que nos encaminará, Señor, a tomar las mejores decisiones, Señor, bajo tu voluntad, Señor. Quita todo espíritu, Padre Celestial, contrario al tuyo, Señor, que nos lleve a satisfacer los deseos de nuestra carne, mi Dios. Queremos depender cada día de ti, Señor. Queremos cada día, mi Señor, caminar agarrados de tu mano bajo tu voluntad, Padre. Ayúdanos, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que tu palabra obre con poder y gloria en la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. En Cristo Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Les recordamos que aquí debajo de esta predicación puedes dejar tus peticiones para estar orando por ellas. Dios les bendiga y nos vemos en una pronta ocasión.